Las adversidades y las situaciones negativas que enfrentamos en la vida tienen, a menudo, un impacto profundo en nosotros. Sin embargo, según la visión de Carl Jung, la auténtica fortaleza no reside en suprimir lo que sentimos, sino en la capacidad consciente de gestionar nuestras emociones. En esta presentación, exploraremos la trascendencia de actuar como si nada nos perturbara, entendiendo que la resiliencia psíquica es la habilidad humana para mantener el equilibrio interno frente al estrés, la incertidumbre y los factores externos adversos. Esta firmeza mental se basa en una gestión activa, no en la negación pasiva. Dentro del marco de la psicología de Carl Jung, la toma de conciencia del inconsciente y la culminación del proceso de individuación se destacan como factores fundamentales que potencian la fortaleza interna del ser humano. Para que una persona desarrolle una verdadera solidez, Jung postulaba que debe volverse resiliente no solo ante las dificultades externas, sino también frente a sus propios conflictos internos. La firmeza espiritual no implica únicamente resistir los tiempos difíciles, sino también la habilidad de ofrecer respuestas conscientes sin dejarse arrastrar por la emocionalidad. Cuando la mente desarrolla la conciencia, genera las condiciones necesarias para extraer lecciones de las adversidades en lugar de interpretarlas como una amenaza personal. En esta etapa, es crucial entender que el valor que le otorgamos a los sucesos es más determinante que lo que experimentamos en sí. La inmunidad emocional consiste en la habilidad de sostener la existencia de manera consciente, sin ser dominado ni influenciado por las emociones adversas. En este punto, el concepto de la sombra de Jung adquiere gran relevancia, pues las mayores vulnerabilidades de un individuo a menudo surgen de aquellos aspectos de su personalidad que opta por reprimir y evitar reconocer. Alcanzar la inmunidad emocional no es solo posible mediante el manejo de los eventos externos, sino principalmente a través de la aceptación y el conocimiento de uno mismo. Sin este autoconocimiento, la persona no puede mantener su equilibrio interno y permanece constantemente expuesta y sensible a las fluctuaciones del mundo exterior. Por consiguiente, la inmunidad emocional no es un simple proceso de supresión de sentimientos negativos, sino su transformación profunda a través de la comprensión y el sentido. De acuerdo con Jung, la verdadera libertad y la paz interior se manifiestan con la culminación del proceso de individuación. Un individuo que vive de manera no consciente está condenado a reaccionar continuamente a los sucesos del mundo exterior, quedando a merced de sus vaivenes emocionales. Por el contrario, la persona consciente es capaz de utilizar sus emociones como un instrumento, manteniendo su equilibrio espiritual sin depender de las circunstancias externas. Quien alcanza esta paz interna, desvinculada de las vicisitudes del mundo exterior, se fortalece no solo a nivel moral sino también espiritualmente. En esta fase, para robustecer la resiliencia psíquica, es esencial que el individuo cuestione sus propios pensamientos, evite las respuestas automáticas y evalúe los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Lo único que permanece inmutable frente a la incertidumbre externa es la fuerza interior propia y la conciencia. La autoobservación es la facultad que posee el ser humano consciente para evaluar sus propios pensamientos, sentimientos y patrones de comportamiento como si fuese un observador externo e imparcial. Según la perspectiva de Carl Jung, para que una persona pueda comprenderse a sí misma y dirigir su vida de manera consciente, primero debe tomar conciencia de sus procesos psíquicos. La mayoría de las personas actúan de forma inconsciente, reaccionando de manera espontánea y exhibiendo conductas automáticas dictadas por sus pensamientos. No obstante, la conciencia exige un análisis exhaustivo no solo del mundo exterior, sino también del mundo interior. Los pensamientos que surgen en la mente son producto de experiencias pasadas, modelos inconscientes y reflejos emocionales. Si una persona persiste en vivir sin cuestionarse ni intentar comprender su realidad interna,
inevitablemente permanecerá bajo el control del pasado y del subconsciente. Por esta razón, la autoobservación se erige como la piedra angular del autoconocimiento y de la conciencia interna en el proceso psicológico de individuación propuesto por Jung. La toma de conciencia de los elementos inconscientes es el mecanismo que faculta al individuo para identificar creencias profundamente arraigadas y reacciones emocionales que, a menudo, dirigen su vida. En el día a día, la mayoría de las personas reaccionan automáticamente ante determinadas situaciones. El autocontrol emerge cuando uno es capaz de cuestionar si su ira o frustración tienen su origen en una causa externa real o si son simplemente reflejos de un conflicto interno. Esta conciencia no es pasiva, permite a la persona actuar basándose en una elección consciente y no solo en sus reflejos emocionales. Jung afirmó que el ser humano no puede comprender el mundo exterior sin antes revelar y aceptar su propia realidad interna, ya que la verdadera conciencia solo es posible a través de la observación de sí mismo y la comprensión de los propios procesos internos. La conciencia exige de la persona la capacidad de evaluar tanto sus pensamientos como sus emociones con total imparcialidad, aceptándolos tal cual son, pero sin identificarse plenamente con ellos. Por ejemplo, cuando alguien experimenta miedo, debe indagar en su origen, analizar por qué se siente así y no permitir que esa emoción tome el control de sus acciones. Según Jung, en lugar de dejarse arrastrar por las emociones, el individuo consciente las reconoce como mensajes de naturaleza transitoria y como una fuente de información valiosa. Esta perspectiva permite al ser humano volverse independiente de los factores externos. Hoy en día, muchas personas viven de forma inconsciente, reaccionando ante los sucesos de manera inmediata y desmedida. No obstante, al desarrollar una percepción consciente, la persona cuestiona el significado que atribuye a los eventos, lo que le brinda la oportunidad de modificar los patrones de pensamiento que lo agotan. La comprensión del equilibrio junguiano entre la conciencia y el inconsciente es una guía fundamental en el proceso de autoobservación. Este balance abarca no solo el pensamiento lógico, sino también la profundidad intuitiva. Cuando una persona logra escuchar su voz interior y descifrar los mensajes de su subconsciente, puede tomar decisiones más reflexivas y conscientes en su vida. La práctica constante de la autoobservación permite al individuo dar sentido a su propio mundo espiritual, lo que, a su vez, lo hace más resistente a las influencias del mundo externo. Quien examina objetivamente sus pensamientos y sentimientos comienza a ver los sucesos que experimenta desde una perspectiva distinta y deja de ser un ser dependiente exclusivamente de las condiciones externas. De esta forma, puede dirigir su vida con verdadera conciencia, en lugar de ser guiado por reflejos inconscientes. El ego constituye el núcleo de cómo el ser humano se percibe a sí mismo y cómo se relaciona con el mundo. Según Carl Jung, el ego representa el yo consciente de la persona, siendo la estructura fundamental que determina su forma de interpretar la vida. No obstante, cuando el ego se convierte en un telón que impide al individuo percibirse y percibir su entorno correctamente, lo distancia tanto de la paz interior como de la verdadera conciencia. Controlar el ego no implica su erradicación total, por el contrario, significa transformarlo en una estructura saludable que esté al servicio de la conciencia. Si el ego dirige la vida sin control, la persona pierde la capacidad de juzgar los eventos de manera objetiva y se dedica constantemente a generar mecanismos de defensa contra las amenazas externas. Esto conduce a que el individuo intente justificarse sin cesar, se cierre a la crítica y se sienta vulnerable incluso en las situaciones más triviales. Jung sugiere que el individuo debe comprender sus procesos internos y dirigir su ego de forma consciente. Una de las trampas más significativas del ego es la tendencia humana a tomarse todo de manera personal.
El individuo bajo la influencia del ego suele interpretar cada situación que enfrenta como un ataque o una amenaza directa a sí mismo. Las personas se identifican con ciertas identidades que son un reflejo de su ego, o lo que Jung denomina la persona. Cuando esta identidad se siente amenazada, la reacción puede volverse extremadamente agresiva. No obstante, al tomar conciencia de esta identificación con la propia persona, el individuo puede comprender que esta es una estructura flexible y susceptible de cambio. A menudo, el ego convierte a las personas en esclavas de sus experiencias pasadas. Quien se aferra excesivamente a tener la razón pierde, con el tiempo, la flexibilidad mental y se resiste a la innovación y al cambio. Esta situación frena el desarrollo de la persona y la condena a repetir los mismos patrones de pensamiento. Según Jung, para que un individuo alcance una auténtica madurez, debe tomar conciencia de los límites de su ego y evitar identificarse plenamente con él. En situaciones de un ego excesivamente dominante, la persona reacciona de forma desmesurada a los eventos externos y al comportamiento ajeno. No obstante, cuando se desarrolla la conciencia, el individuo aprende a situarse fuera de su propio centro. Esto le confiere una mayor libertad mental y emocional. Al tener el ego bajo control, se desarrolla una perspectiva más objetiva no solo del mundo exterior, sino también del mundo interior. Tal como enfatizó Jung, dentro del proceso de individuación, la conciencia y la aceptación de los aspectos de la sombra son cruciales para el desarrollo de una personalidad integrada. Quien es capaz de ver sus propias debilidades, miedos y aspectos reprimidos, se vuelve más fuerte y resiliente ante los sucesos externos. En esta etapa, la persona puede ofrecer respuestas conscientes y equilibradas a los acontecimientos del exterior en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando el ego se controla, el individuo avanza a un nivel más profundo de conciencia y empieza a interpretar los sucesos de su vida como manifestaciones de un propósito más elevado, dejando de ver la existencia como un mero campo de batalla. De esta manera, sin importar cuán severos sean los factores externos, el ser humano logra mantener su paz interior. Las emociones constituyen una de las fuerzas internas que más desafían la conciencia humana y ejercen control sobre ella. Según Carl Jung, las emociones no son meras reacciones momentáneas, son, en realidad, mensajes provenientes del mundo subconsciente, directamente ligados a los aspectos de la sombra del individuo. Si una persona se deja arrastrar por sus emociones sin comprender su origen, estará dirigiendo su vida mediante reacciones inconscientes y estará condenada a sucumbir ante la influencia de los eventos externos. Sin embargo, dominar las emociones no implica suprimirlas o ignorarlas. Por el contrario, significa tomar conciencia de ellas y aprender a gestionarlas deliberadamente. Desde la perspectiva psicológica de Jung, los conflictos inconscientes y las emociones reprimidas de un individuo, si no son llevados al nivel consciente, se manifiestan en el mundo exterior como ira, frustración, miedo y ansiedad. Al comprender que las emociones que más le perturban provienen, de hecho, de su propio mundo interior, la persona comienza a incrementar su control sobre los acontecimientos externos. Cuando experimentan emociones negativas, la mayoría de las personas tienden a buscar su origen en el mundo exterior. Si sienten ira, esperan que la persona o el evento que la causó cambie. Si se frustran, culpan al entorno. No obstante, según Jung, nuestras emociones son un reflejo de nuestro mundo interior y no del exterior. Si una persona omite cuestionarse por qué experimenta repetidamente las mismas emociones ante un suceso determinado, estará condenada a revivir los mismos ciclos en su vida. Por ejemplo, alguien con un miedo constante al rechazo podría albergar un sentimiento subconsciente de insuficiencia. Si no comprende la raíz de este sentimiento,
interpretará cada rechazo que enfrente como un fracaso personal y no logrará escapar de esta espiral emocional. Sin embargo, aquel que aborda las emociones con conciencia entiende que cada sentimiento intenta comunicarle algo y, en lugar de sofocarlo, puede transformar su significado. La aproximación consciente a las emociones las concibe como información que debe ser transformada, en lugar de ser meramente suprimida. Una gestión saludable requiere comprender el sentido interno de las emociones, analizar los detonantes o triggers y desarrollar la conciencia para evitar que esas emociones tomen el control. La individuación según Jung se logra a través de la armonización entre lo consciente y lo inconsciente, y las emociones son una herramienta vital en este proceso. Si una persona evita confrontar sus miedos, su ira o su ansiedad de forma consciente, estas emociones se manifestarán de manera descontrolada en momentos inesperados. Por lo tanto, para manejar las emociones de manera sana, es imprescindible comprender su significado interno y no limitarse a reprimirlas. Uno de los métodos más eficaces para lograrlo es analizar los detonantes emocionales y desarrollar una conciencia que permita acceder a la raíz de los sentimientos. A medida que el individuo desarrolla su conciencia emocional, sus reacciones ante el mundo externo se vuelven más deliberadas. Cuando alguien siente ira, puede cuestionar la verdadera fuente de ese sentimiento y controlarlo antes de que lo domine. Por ejemplo, en lugar de adoptar inmediatamente una postura defensiva ante una crítica, la persona puede evaluar si dicha crítica representa realmente una amenaza. Las enseñanzas de Jung sobre el equilibrio entre la conciencia y el inconsciente permiten al individuo enfrentar sus propias emociones y dirigirlas conscientemente. El equilibrio entre la conciencia y el inconsciente faculta al individuo para confrontar sus propias emociones, elevándolo a un estado de sabiduría. La gestión efectiva de las emociones no solo preserva la calma interna, sino que también permite a la persona dirigir los sucesos de su vida de manera más inteligente y equilibrada. Al trascender la esclavitud de las reacciones emocionales, se alcanza un nivel de discernimiento que posibilita la dirección consciente de las propias respuestas. De este modo, la persona que domina sus emociones no solo mantiene la paz en su interior, sino que también aprende a manejar los acontecimientos de su vida con mayor cordura y equilibrio. La fuerza interior es la capacidad de un individuo para conservar su equilibrio espiritual sin ceder ante los eventos y las dificultades externas. Según Carl Jung, la verdadera fortaleza humana no se mide por su reacción a las influencias del mundo exterior, sino por el equilibrio y la conciencia que es capaz de generar en su mundo interno. La mayoría de las personas equiparan la fuerza con el control, el dominio o la habilidad para manipular los sucesos externos a su favor. Sin embargo, la auténtica fortaleza reside en la capacidad de la persona para mantener la conexión con su propia esencia y su centro interno, sin importar cuán volátiles sean las condiciones externas. Tal como subrayó Jung, dentro del proceso de individuación psicológica, para que el ser humano adquiera fuerza interna, debe enfrentarse a sus aspectos inconscientes e integrarlos al nivel consciente. La fuerza interior no es una resistencia superficial a la adversidad, por el contrario, surge cuando el individuo desarrolla una comprensión profunda de su propia existencia. Mantener el enfoque implica que la persona puede conservar la conciencia interna y una postura deliberada, evitando la reacción desmedida a los sucesos externos. En la vida cotidiana, el ser humano se enfrenta a innumerables influencias que le generan confusión e incertidumbre. Si actúa de forma inconsciente, su vida será dirigida constantemente por factores externos. Según Jung, quien opera inconscientemente cree que controla su vida, pero en realidad se ha convertido en prisionero de patrones de comportamiento inconscientes y de condicionamientos sociales. Sin embargo, la persona que logra mantener el enfoque es capaz de ver la vida como una orquesta y situarse en su punto de equilibrio.
Esto no significa que la persona se vuelva insensible o indiferente al mundo exterior, más bien implica que evalúa los eventos desde una perspectiva más amplia y dirige sus reacciones y decisiones de forma consciente. Uno de los mayores enemigos de la fuerza interior es la constante búsqueda de aprobación externa por parte del individuo. Si la persona depende de la validación de su entorno para sentirse valiosa, pierde su fuerza interna y comienza a fallar a medida que las condiciones externas cambian. Jung enfatiza que, para que un individuo se conozca verdaderamente, debe volverse independiente de los mecanismos de confirmación externos. Quien se centra en sí mismo es más resistente a las influencias temporales y volátiles del mundo exterior, ya que deriva su libertad de su conciencia interna y no de factores externos. La verdadera fortaleza humana no radica en la autoconfianza que se siente cuando las cosas van bien, sino en la capacidad de mantener la calma y la firmeza interior incluso en los momentos difíciles. Para que la persona se mantenga enfocada, debe observar conscientemente sus pensamientos y sentimientos y desarrollar una práctica de conciencia que la sostenga continuamente. Esto se logra al fortalecer la conciencia mental, renunciar a los altibajos emocionales y aprender a identificar la influencia del inconsciente. Según Carl Jung, cuanto más profundamente se conoce una persona, más fuerte puede oponerse a las influencias del mundo externo. Quien comprende que los eventos externos son pasajeros deja de percibir la vida como un campo de batalla y comienza a ver su existencia dentro de un marco más profundo. El individuo que encuentra su fuerza interna continúa su camino a pesar de la incertidumbre de la vida y se convierte en alguien capaz de escuchar su voz interior. En este momento, la persona deja de ser alguien que simplemente reacciona a las condiciones externas y se convierte en el verdadero dueño de su vida. Por naturaleza, los seres humanos somos criaturas sociales y estamos en constante interacción con el entorno. Sin embargo, en ocasiones, estas interacciones pueden llegar a comprometer la paz interior del individuo. Según Carl Jung, reducir la influencia de los demás no implica cortar lazos o volverse insensible. Por el contrario, significa fortalecer el mundo interno para mantener una postura independiente ante las presiones externas. La mayoría de las personas se ven afectadas de manera inconsciente por los pensamientos, juicios y expectativas de su entorno. La necesidad de obtener aprobación externa puede llevar al individuo a distanciarse de su verdadero yo y a reprimir su naturaleza auténtica, adoptando las máscaras sociales o la persona. No obstante, cuando la persona no permite que la opinión de otros defina su identidad, comienza a alcanzar una auténtica libertad. El primer paso para disminuir la influencia ajena es que el individuo evalúe conscientemente sus propios pensamientos, sentimientos y convicciones. De acuerdo con la teoría de Jung sobre el arquetipo de la sombra, las personas proyectan en el mundo exterior aquellos aspectos de sí mismas que reprimen. Por ejemplo, un individuo al que constantemente le preocupa la crítica ajena puede estar lidiando en realidad con una inseguridad interna que se niega a admitir. Si la persona intenta constantemente defenderse de las reacciones del mundo externo sin resolver sus conflictos internos, se volverá más dependiente de los demás en lugar de liberarse de su influencia. Sin embargo, al comenzar a comprender su mundo interior, el individuo se da cuenta de que lo que dicen o hacen los demás no tiene una relación directa con su autovaloración. Disminuir la influencia ajena no solo consiste en ganar autoconfianza, también implica la habilidad de establecer límites emocionales. Jung afirma que la capacidad de una persona para definir su propio espacio psíquico es uno de los elementos fundamentales de la salud psicológica. Si el individuo carga constantemente con el peso emocional de otros y percibe los problemas ajenos como propios, con el tiempo se agotará emocionalmente.
Quien sabe establecer límites saludables puede a la vez empatizar y protegerse de las repercusiones emocionales externas, entendiendo que tiene el poder de tomar una decisión consciente sobre qué emociones internalizar. Para avanzar, es imprescindible tomar decisiones que sirvan al desarrollo personal. Numerosas personas tienden a actuar en función de las expectativas externas y las normas impuestas por la sociedad, lo cual provoca un distanciamiento de su verdadero yo y los hace dependientes de mecanismos de aprobación ajenos. El individuo que presta atención a su voz interior evalúa las opiniones de los demás a través de un filtro consciente, en lugar de rechazarlas por completo o de seguirlas ciegamente. Esto proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse cuando es pertinente, sin sacrificar la propia autonomía. Una de las claves más importantes para mitigar la influencia externa es la autoaceptación incondicional. Según Jung, la aceptación total de la propia identidad es la mejor defensa contra las presiones externas. Si una persona logra la integridad interna y vive en coherencia con ella, deja de ser un títere del mundo exterior y se convierte en el auténtico dueño de su vida. La verdadera libertad no implica un rechazo absoluto de las influencias externas, sino evitar que éstas perturben el equilibrio interno de la personalidad. Crear la propia realidad implica la elección deliberada de vivir una vida profunda y con significado, en coherencia con el yo interior y no moldeada por la influencia de factores externos. Según Carl Jung, cuando una persona comienza a comprender y aceptar su verdadero ser, puede recuperar el control de su vida. La realidad se origina en el mundo mental del individuo. El mundo externo no es más que un reflejo de las percepciones y pensamientos internos. Este proceso exige la construcción de verdades, valores y significados propios que sean independientes de las normas sociales, las expectativas ajenas y las reflexiones sobre el pasado. La realidad no es meramente el resultado de las condiciones materiales, sino también una manifestación del mundo espiritual de la persona. Una vez que el individuo comienza a encontrar su propia esencia, es capaz de construir una vida en el exterior que refleje dicha esencia. Otro componente crucial en la creación de la propia realidad es el descubrimiento del propósito y el sentido de la vida. Jung asevera que la búsqueda de sentido proporciona al individuo una dirección interna y una profundidad esenciales. Si una persona vive su vida únicamente para subsistir o para cumplir con las expectativas sociales, se desvía de su centro. Sin embargo, para realizar su potencial interno al nivel más elevado, la persona debe tener un propósito. Este propósito no debe basarse en logros sociales ni en la búsqueda de la aprobación ajena. La meta genuina se forma a partir de una visión que es coherente con el verdadero yo de la persona. El individuo que desea forjar su realidad debe, en primer lugar, adentrarse en su naturaleza espiritual y comprender su esencia. Jung sugiere que la armonía entre el yo interno y los objetivos en el mundo externo juega un papel decisivo en la creación de la realidad. La construcción de la propia realidad también exige la aceptación de los traumas pasados y de los aspectos de la sombra. Según Jung, todo individuo posee emociones y pensamientos reprimidos en el inconsciente. Estos aspectos oscuros, que él denomina la sombra, pueden generar una actitud negativa tanto hacia uno mismo como hacia el entorno. Para una verdadera transformación interna, resulta vital reconocer y confrontar estos aspectos sombríos. Los errores del pasado, las pérdidas, las decepciones o las emociones reprimidas deben ser asumidos como parte de la personalidad. Sin embargo, esta aceptación no implica cambiarlos o eliminarlos. De acuerdo con Jung, aceptar los aspectos de la sombra es el paso decisivo hacia la integración del ser y hacia la creación de una realidad que se alinee con la verdad interna. Crear la propia realidad no es buscar la aprobación o evitar la crítica externa, sino seguir un camino que responda a la verdad interior.
La transformación interna no debe limitarse al ámbito teórico, sino que debe concretarse y llevarse a cabo en la vida real, relaciones, trabajo y sociedad. Una vez que la persona ha descubierto su potencial interno, la aplicación es un paso crucial para una mejor comprensión de sí mismo y de su entorno. La verdadera etapa de realización llega cuando el individuo se despoja de las máscaras sociales y vive una existencia que se alinea con sus verdades internas, lo que le proporciona una profunda sensación de libertad y fomenta el respeto hacia los demás. La persona que se mantiene fiel a sus propias verdades otorga esa misma libertad a los otros, ya que la libertad auténtica exige el respeto por la libertad ajena. Según Jung, el individuo que experimenta la transformación interior se vuelve más comprensivo, abierto y empático hacia los demás. El equilibrio interno conseguido también genera un impacto de paz en el mundo exterior. Otro aspecto crucial de la práctica es la habilidad de tomar decisiones conscientes y ponderadas. Jung señala la importancia de optar por decisiones que sirvan y se ajusten al individuo una vez que éste ha revelado su potencial interno. Según Carl Jung, la verdadera individuación es la resolución de los conflictos internos, la aceptación de los aspectos de la sombra y la valiente elección del propio camino, al margen de las normas sociales. La persona alcanza la auténtica libertad solo cuando abraza su verdadero yo en toda su plenitud y vive su propia identidad, independientemente de los juicios externos. Esta libertad no solo beneficia al individuo, sino también a la comunidad. La persona que ha adquirido fuerza y equilibrio internos puede transmitir esta fortaleza a su entorno e inspirarlos para que avancen en su propio camino. La realización implica que el individuo cumpla con sus responsabilidades sociales mientras vive simultáneamente sus verdades internas. Lograr este equilibrio significa no solo asumir la responsabilidad de su vida, sino también inspirar a otros e involucrarlos en el proceso. La transformación interna y la creación de la propia realidad no son un mero descubrimiento individual, sino un intento de integrar ese hallazgo en la vida comunitaria. Cuando una persona descubre su fuerza interior, puede dotar de sentido a su vida, proyectando esa fortaleza en su entorno e ingresando en el proceso de la verdadera individuación. Poner en práctica este proceso en la vida real requiere paciencia, autoconciencia y coraje. El individuo debe encontrar su propia senda y seguirla con audacia, sin dejarse influenciar por el mundo exterior.